mi gente linda, y en este video vas a aprender qué es un portafolio de inversión y qué tipos de portafolios podemos comenzar a armar según tu perfil de inversor. Ojo, es importante que te suscribas a este canal, que compartas esta información a todas las personas que crean que lo puedan necesitar y por supuesto coméntame aquí abajo qué te pareció esta información y qué otro contenido quisieras ver dentro del canal. Así que sin más, vamos a comenzar a ver lo que es un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Básicamente un portafolio, cuando hablamos de portafolio, nos referimos a todas aquellas acciones, todos aquellos instrumentos de inversión, todos aquellos activos financieros donde nosotros hemos colocado dinero en busca de una revalorización a lo largo del tiempo. Es decir, todo lo que tú tienes invertido o todos esos activos financieros que tú has comprado, eso todo forma parte de tu portafolio. Ahora, ¿qué pasa? No, cuando hablamos de inversiones no se trata de comprar activos y comprar todo lo que se nos aparezca sin tener una razón específica de por qué comprarlo. Es bien importante que empecemos a conocer lo que es nuestro perfil de inversor para comenzar a montar portafolios en base a eso y en base a tus objetivos de inversión. Porque evidentemente mi objetivo de inversión no va a ser el mismo que el tuyo, ni el mismo de la persona que tienes al lado, ni el de tu vecino, ni el de tu amigo, ni de todas las personas. Por eso hay una diversidad de portafolios total y completamente diferentes, porque todos van enfocados a tu perfil de inversor y a tus objetivos de inversiones. Y voy a aclarar primero lo del perfil de inversor. Hay personas que son un poco más tolerantes al riesgo. Cuando nosotros realizamos inversiones, evidentemente estamos comprometiendo parte de nuestro capital. Solamente que si lo hacemos de manera inteligente, vamos a tener el mayor porcentaje o el menor porcentaje de pérdidas posible o tener pérdidas cero y por el contrario tener muchísimas ganancias, que es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, si nosotros comenzamos a invertir de forma aleatoria, probablemente es cuando vienen todos estos tipos de pérdidas. Pero si lo hacemos de manera inteligente, con un portafolio bien dirigido a tus objetivos, enfocado a tu perfil, esto no va a ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que montan portafolios más enfocados al riesgo, es decir, se enfocan en comprar activos financieros, comprar acciones que tengan más probabilidad de crecimiento, empresas que estén bien potenciales al crecimiento. Pero ¿qué pasa con estas empresas que tienen potencial de crecimiento? Tienden a ser empresas un poco más volátiles o donde corres mucho más riesgo. ¿Por qué? Estas empresas podrían ser empresas que acaban de salir a cotización en bolsa. Y voy a poner un ejemplo claro como por ejemplo Uber. Uber tiene par de años que salió a cotizar en bolsa. ¿Y qué pasa? Esta empresa está luchando para comenzar a crecer. Ojo, tiene muchísimo potencial de crecimiento, lo tiene, pero así como puede expandirse y crecer rápidamente, también algo puede salir mal y por el contrario caer. Y allí nosotros nos estamos exponiendo a ese tipo de volatilidades. Perfecto. También hay personas que son un poco más conservadoras, que no están dispuestas a colocar su dinero en ese riesgo de volatilidad. Ojo, las personas que más se arriesgan obviamente tienen la capacidad de obtener más rentabilidades más grandes o de tener ganancias más grandes dentro de su portafolio, pero también corren un riesgo mayor. Ahora hay personas más conservadoras que deciden irse a lo seguro y simplemente invertir en activos que tengan un promedio de rentabilidad bastante fijo, donde no corran ese riesgo, que en este caso podrían estar invirtiendo en bonos del tesoro donde no corren nada de riesgo porque ellos de antemano saben exactamente cuánto es el valor de su ganancia al final, porque es un acuerdo que hacen entre en el contrato que ellos deciden comprar. Y también pueden estar invirtiendo en empresas que ya sean más consolidadas, empresas como PepsiCo, Coca-Cola, empresas que ya sean muy
fuertes y líderes en su sector. Por ejemplo, también está por allí Procter & Gamble, y como ellas hay un montón de empresas en las que pudiesen estar invirtiendo sin correr mínimo riesgo. Además que están por allí también los ETFs, que yo los recomiendo muchísimo, y con ellos puedes proteger bastante lo que es tu capital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos del ETF del S&P 500, ¿qué pasa? Este ETF tiene un margen de crecimiento promedio anual bastante claro. Este ETF puede crecer entre un 10 y un 12% anual, porque eso es lo que ha crecido en promedio durante los últimos 10 años. Y la verdad es un ETF que está condenado a crecer siempre por el tipo de índices que sigue y por el tipo de empresas que tiene dentro de ese fondo. Entonces sería una persona conservadora invirtiendo en este tipo de empresas donde corren menos riesgo, pero obviamente allí el porcentaje de crecimiento de su portafolio no va a ser tan alto como el de una persona que más se arriesga. Bien, también tenemos un punto medio que es el perfil moderado, que es una persona que como que mezcla un poquito de los dos mundos. Tiene parte de su portafolio o de su capital en activos financieros que sean más confiables, que sean más seguros, como los que les acabo de comentar, y también tienen parte en activos un poco más volátiles que ayuden a que el porcentaje de su portafolio crezca un poco más. Muy bien, entonces allí habría que ver dónde te encuentras tú y qué tan dispuesto estás al riesgo o qué tanto te puedes exponer al riesgo. Perfecto. Por ejemplo, yo les voy a hablar de mi caso en particular. Yo tengo un perfil un poco más moderado. ¿Por qué? Y más moderado tirando a conservador que arriesgado. A mí no me gusta mucho exponer mi capital en activos financieros que tengan altas volatilidades o en empresas que pueda dar algo mal y por el contrario perder mi capital. ¿Yo qué hago? Tengo más acciones o más activos financieros dentro de mi portafolio del lado conservador y solo un porcentaje sí expongo ese capital a altos riesgos como empresas que estén potencialmente en crecimiento. Entonces es un punto medio donde nosotros podemos llegar. Pero ojo, eso va muy ligado también a los objetivos de inversión que tú tengas. Por ejemplo, si tu objetivo de inversión es jubilarte, es decir, quiero llegar a los 50 años y no trabajar más. Entonces, mi objetivo de inversión y mi portafolio debe de estar dirigido hacia ese objetivo en específico. Si, por ejemplo, yo tengo hoy 30 años y a los 50 yo quiero jubilarme y vivir de mis inversiones, yo tengo 20 años para alcanzar ese objetivo. Entonces, si yo tengo 20 años para alcanzar ese objetivo, no tiene sentido que yo exponga mi capital, ¿cierto?, a volatilidades o a activos financieros que me pueden dar mucha ganancia muy rápido, pero también que puedan salir mal. En 20 años yo invirtiendo mi capital en activos financieros como un ETF que tiene un rendimiento promedio bastante estable, entonces yo invirtiendo dentro de ese ETF una cantidad de dinero mensual, que obviamente eso hay que sacarlo allí y aplicando un poco de interés compuesto y todo lo demás, yo pudiese alcanzar mi objetivo sin exponerme al riesgo de volatilidades, sin exponer mi capital, yéndome siempre por la segura. Entonces es muy importante que ustedes tengan muy claro su objetivo de inversión. Ahora, no, Fátima, pero es que yo quiero crecer mi capital rápidamente y yo quiero realizar mis inversiones para comprar X cosa o para hacer X viaje y lo necesito conseguir en tanto tiempo. Entonces allí probablemente tengamos que montar un portafolio donde nos expongamos un poco más porque necesitamos conseguir una cantidad de dinero en específico en cierta cantidad de tiempo. Entonces también es muy importante que cuando comiences a realizar tu portafolio tengas bien claro cuál es tu objetivo de inversión. Y ahora aquí en la pizarrita, que saben que me encanta escribir, entonces aquí les voy a estar explicando cómo se vería un portafolio agresivo o un portafolio arriesgado, un portafolio moderado y un portafolio más conservador. Obviamente todo esto va a ser ejemplo,
pero es una forma en la que ustedes puedan entender más o menos cómo está yendo su portafolio y qué ustedes pueden estar haciendo para alcanzar esos objetivos de inversión, que te lo voy a dejar como tarea en este video, y es súper importante que tengas claro el por qué vas a comenzar a invertir y hacia dónde vas a llegar, para que en base a eso puedas tomar las mejores decisiones de inversión en base a tus objetivos. Bien, entonces vamos a comenzar con el perfil arriesgado. Entonces, un perfil arriesgado sería algo como esto. Vamos a suponer que este círculo representa el 100% de mi portafolio. Una persona que tenga un perfil arriesgado probablemente va a tener, y yo lo recomiendo que tenga, por lo menos un 25% del capital de su portafolio enfocado en un activo financiero bastante confiable. Aquí podría ser un bono del tesoro, ¿sí?, que en este caso sería deuda pública, que es renta fija, o también podría ser un ETF, como los que les acabo de comentar. ¿Y qué va a pasar con el resto de su portafolio? Él va a tener activos financieros de crecimiento, es decir, va a hacerlo con empresas de crecimiento. Fátima, ¿por qué empresas de crecimiento? Porque recuerden que esta persona está buscando rentabilidades muchísimo más rápido. Ella se va a enfocar, va a tener un mayor riesgo, pero también va a tener un mayor beneficio, ¿sí? Va a tener más ganancias en este caso. Si arriesga más, por mayores ganancias. Entonces ahí va a tener empresas de crecimiento, o quizás empresas que tiendan a crecer de forma más rápida, como por ejemplo empresas de crecimiento. Vamos a poner aquí, puede ser Uber. Podría invertir también en empresas de tecnología que tienden a crecer de manera muy rápida, y les voy a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo Nvidia, ¿sí? Y así sucesivamente va a ir agregando más cantidad de empresas, pero siempre buscando empresas que tengan un alto potencial de crecimiento, porque le está buscando hacer crecer su capital de manera rápida. Perfecto. Siempre yo lo recomiendo, si tú eres de las personas que son un poco más arriesgadas, que por lo menos protejan un 25% de su capital en algún ETF o en una renta fija que les permita proteger allí parte de su capital. Muy bien, ahora vamos a ver lo que sería un perfil moderado. Que, como les dije, es el perfil que estaría en el medio de ambos mundos. Por ejemplo, esta persona podría tener dentro de su portafolio cortado en un 50%. Aquí tendría lo mismo, ETF y bonos del tesoro en un 50%, y tendría un 50% para jugar con esto. Aquí podría tener quizás un 25% en empresas de crecimiento, y también podría tener un 25% más en empresas consolidadas. Como empresas consolidadas, por ejemplo Coca-Cola, por ejemplo Procter & Gamble, ¿sí?, o P&G. Y de crecimiento, allí podría invertir en empresas de tecnología y empresas que estén recién cotizando en bolsa, que comiencen nuevas en bolsa. Vamos a poner aquí. Bien, que tengan potencial de crecimiento. Entonces, de esta forma, él montaría su portafolio de inversión. Bien, aquí él protege gran parte de su portafolio y también tiene una parte de su capital buscando más rentabilidades. Entonces, él se mantiene como en un medio entre lo arriesgado y lo conservador. Ahora, si vemos por el contrario un portafolio conservador, ya es un portafolio donde, vamos a ver un portafolio conservador. Un portafolio conservador va a ser un portafolio igual, un redondito, pero va a ser una persona que va a tener, vamos a poner aquí un 75% de su portafolio en ETFs y en bonos del tesoro. Y aquí podría tener algunas empresas consolidadas como Coca-Cola, como Procter & Gamble, como PepsiCo, ¿sí?
que son empresas más consolidadas y que además de eso pagan dividendos, que es otra forma de ganar dentro de la bolsa de valores. Esta es un perfil bastante conservador porque él no pone en riesgo su dinero. ¿Por qué no lo pone en riesgo? Hay ETFs que están condenados a subir siempre. El bono del tesoro es lineal, tú sabes cuánto inviertes y cuánto va a retornar al final de el contrato o al final del vencimiento de este bono como tal. Y empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble, PepsiCo son empresas que son líderes en su sector, que son empresas muy consolidadas, que tienen un margen de crecimiento ya promedio durante todo el tiempo y son empresas que ya no van a dejar de existir dentro del mercado, donde también tienes tu capital bastante seguro. Tienen un crecimiento un poco más lento, es decir, que tienden a mantenerse dentro de una misma franja de precios, pero también pagan dividendos y entonces eso hace que potencie un poco lo que sería el porcentaje de ganancia de este portafolio. Pero obviamente todo va a depender de tu objetivo de inversión y hacia dónde te quieres dirigir y qué quieras alcanzar con tu portafolio. Entonces, ¿de qué manera tú vas a armar tu portafolio? Va a depender obviamente de tu objetivo y tu perfil de inversor. Si ya tú sabes que tú tienes un perfil más conservador, de nada sirve que quedes viendo empresas, por ejemplo, de tecnologías que tienden a estar más expuestas a la volatilidad. ¿Por qué? Porque no van en pro de tus objetivos de inversión ni de tu perfil de inversor. Entonces ya tú tendrías que enfocarte en empresas un poco más consolidadas, empresas un poco más grandes, con más tiempo en el mercado, donde corras menos riesgos. Entonces de ahí tú te enfocarías en este tipo de empresas. Si por el contrario estás buscando hacer crecer tu capital de forma más rápida, entonces tendrías que enfocarte en investigar empresas que recién cotizan en bolsa, que tengan un alto potencial de crecimiento, que estén invirtiendo en algo que vaya a hacer que la empresa de un golpe alcista. Entonces allí es donde tienes que enfocar toda tu atención, porque tu objetivo y tu perfil de inversor van dirigidos exactamente a eso. Obviamente eso va a quitar, cuando tengas todo esto muy claro, va a quitar todo el ruido que puedes tener en tu cerebro de escuchar de una empresa, de otra empresa, y vas a enfocar tu atención exactamente en lo que te interesa y en lo que tú estás buscando. Así que ya lo sabes, es importante que comiences a definir cuál es tu objetivo de inversión, cuál es tu perfil de inversor y de esta forma comenzar a montar el portafolio que más te convenga. Entonces, sin más, te pido que me dejes un like en este video. Si te gustó la información, coméntame aquí abajo también qué te pareció. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video como este. Y además, si no me sigues en mis otras redes sociales como por ejemplo Instagram, TikTok, me puedes encontrar también por allí como Fátima Finanzas y me puedes ir a seguir desde ya, que por allí también coloco bastante información relevante. Y sin más, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.